buenos días a todos. Antes que nada me quiero presentar con ustedes. Les agradezco por estar viendo este pequeño webinar. Mi nombre es José Carlos Mercado. Repito, soy psicólogo clínico en el área cognitivo-conductual del Centro Psicológico Interdisciplinario Kairos. Mi trabajo principalmente gira en torno a trabajar lo que son trastornos de ansiedad, incluso problemas leves de ansiedad, de estrés dentro de lo normal, así como problemas y dificultades en el estado de ánimo, ¿ok? Con adolescentes y adultos principalmente. Hoy lo que voy a compartir con ustedes es el tema de primeros auxilios psicológicos. Al ser un video que estoy pregrabando por motivos de duración y de conectividad con ustedes, de repente va a parecer cortado. Es porque yo voy a estar pausando y recortando el tiempo para que no se extienda tanto la duración del video. Entonces, habiendo dicho eso, quiero empezar explicando qué son los primeros auxilios psicológicos, porque hay toda una idea, un conjunto de ideas y de creencias en torno a lo que son los primeros auxilios psicológicos. Antes que nada, repito, este webinar, esta información va dirigida tanto para profesionales del área de la salud como para quienes son ajenos. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios psicológicos no son únicamente brindados por psicólogos o psiquiatras en este caso. Con esto lo que quiero decir es que cualquier profesional que tenga formación, o incluso no tiene que ser algún profesional, sino que alguien tenga la formación en lo que son los primeros auxilios psicológicos, puede aportar bastante a brindar la atención. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esta parte. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos, PAP en español, son sus siglas, o PFA, Psychological First Aid, por sus siglas en inglés, es un método de atención, de ayuda, de forma en la que se auxilia a la gente en el proceso después, inmediatamente después de ocurrida una tragedia, un desastre o algún evento considerablemente traumático para la persona o un grupo de personas. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los primeros auxilios psicológicos es la atención que brinda un primer respondiente. ¿Qué es un primer respondiente? Es la primera persona que llega al lugar o a la primera persona con la que acude una persona o un grupo de personas después de un evento, vamos a decir, catastrófico. ¿Ok? Entonces, ¿qué clase de eventos pueden ser catastróficos o traumáticos? Pues estamos hablando desde un abuso físico, el atentar contra la vida de una persona. Les quiero poner un ejemplo. Alguien que acaba de sufrir un asalto y que durante el asalto fue robo con violencia como tal, y la persona iba con su familia. El delincuente o quien cometió este acto pues fue escalando en el nivel de violencia y lastimó a las personas y alguna persona perdió la vida, ¿no? Entonces, quienes acaban de vivir una situación de alto nivel de estrés por un evento traumático o catastrófico, pues serían los sobrevivientes. ¿Ok? En otra clase de contextos, lo vamos a aterrizar a la situación actual, pero antes quiero poner un ejemplo más, para que quede más claro en qué contexto son los primeros auxilios psicológicos, y ahorita vamos a ver qué es lo que son. Vamos a tener que empezar en ese orden, ¿ok? Cuando fueron los terremotos de 2017 en México, mucha gente perdió todo lo que tenía, absolutamente todo, incluyendo personas que perdieron a su familia, gente que desapareció y que hubo gente que sobrevivió, como gente que perdió sus casas y todos sus bienes materiales, ¿ok?
Entonces estamos hablando de que es un evento en donde se vivió un muy alto nivel de estrés y que hubo sobrevivientes, personas sobrevivientes. ¿Ok? Esos son dos ejemplos distintos en cuanto al origen del evento traumático para la persona, pero que ambos tuvieron un nivel muy alto de estrés para la persona que nosotros estamos atendiendo en ese momento. Muy, muy importante de remarcar es que los primeros auxilios psicológicos no es terapia. Eso, antes de definir qué es, quiero ser muy enfático en lo que no es. Y los primeros auxilios psicológicos no son terapia como tal. Si tú eres un profesional o alguien que se está formando como tal, un estudiante del área de la salud mental, tiene que quedar muy claro que los primeros auxilios psicológicos es algo muy aparte, muy independiente. Les voy a poner una analogía. Ustedes vamos a suponer, vamos a pensar en otra área de la salud, como tal, en la salud física. Vamos a pensar en un traumatólogo, en una persona que evalúa y da tratamiento a una lesión en una persona, ¿ok? Vamos a pensar en, por ejemplo, alguien que se rompe una pierna. Yo me rompo una pierna. Los que llegan al inicio de la ambulancia, los que llegan, me van a brindar los primeros auxilios, ¿ok? O las personas que estén a mi alrededor, si alguien sabe prestar primeros auxilios, pues será quien lo haga, ¿ok? Los primeros auxilios físicos, vamos a llamarlo así, ¿ok? Y el traumatólogo es el que va a evaluar después la situación, la gravedad de la lesión y va a sugerir un plan de tratamiento. Ya sea, por ejemplo, ustedes saben más que yo al respecto, ¿no? Yo no estoy tan familiarizado, pero puede ser enyesar, puede sugerir fisioterapia, puede sugerir un montón de procesos de rehabilitación y tratamientos para tratar en específico, pues esta parte de la salud que se vio afectada, ¿no? Estoy poniendo esa analogía para que ustedes entiendan lo distinto y diferente que es la terapia psicológica de los primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Es similar, ¿por qué? Porque no vamos a dar terapia en ese momento, porque no se puede dar terapia en ese momento, ni en ese contexto, ni en esa situación, y no tiene ningún beneficio para la persona. Les voy a explicar por qué. Un criterio importante para nosotros poder brindar primeros auxilios psicológicos, yo diría que es el criterio más importante, es garantizar la integridad física de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Con este punto lo que quiero decir es que imaginen ustedes, pónganse en contexto, si es que no vivieron esa situación de cerca, en el terremoto, los terremotos de 2017, una persona que se lesionó la cabeza durante el terremoto, no se va a preocupar por toda la cuestión psicológica, ¿sí me entienden? Si una persona deja de respirar, no tiene ningún sentido tratar, vamos a decir, que su estabilidad emocional, psicológica. No tiene ningún sentido. Primero está la vida. Ajá. Primero está la integridad física de la persona. Por eso es que quien brinde primeros auxilios psicológicos debería tener también al menos formación en primeros auxilios. ¿Ok? Por eso quiero dejar bien claro que no es tarea del psicólogo en estricto modo ni del psiquiatra, son cosas muy distintas. ¿Ok? Entonces, los primeros auxilios psicológicos son los que brindamos cuando llegamos en ese momento como primer respondiente. Yo primer respondiente le estoy llamando a un amplio espectro de personas que pueden estar ahí, ¿no? Como, por ejemplo, vamos a suponer que en este contexto del terremoto, quien fue el primer respondiente en llegar a la situación crítica de crisis,
Vamos a pensar que fue el casero, el dueño del edificio, vamos a suponerlo, que fue quien salió y vio que se derrumbó y vio las personas heridas, y la gente se va a acercar a él porque en ese momento es una figura de autoridad, ¿ok? De autoridad vamos a llamarle de esa manera, pero en diferentes contextos funciona de diferentes maneras. ¿Quién es la autoridad por ejemplo, después de unos disturbios, de una serie de disturbios, o en un accidente? Estamos hablando que, por ejemplo, el policía podría estar capacitado en primeros auxilios psicológicos, un policía de tránsito, por ejemplo, de la extinta Federal de Caminos, para atender a las personas en caso de un accidente, pues debiera contar con conocimientos sobre primeros auxilios, primero en el plano físico, y una vez que garantizaste la integridad física de la persona, ya te preocupas por su estabilidad emocional, ¿ok? ¿Para qué sirven los primeros auxilios psicológicos? Su función, y quiero que quede claro, va a ser en primer lugar estabilizar emocionalmente a la persona. Eso es un primer paso que tenemos que tomar en cuenta. Ya que verificamos que la persona está físicamente estable, está físicamente intacta, para eso, repito, ya debimos haber estudiado pues lo básico de primeros auxilios. Ya que verifiqué que no tenga, por ejemplo, una contusión en la cabeza, una lesión importante en otra parte del cuerpo, como puede ser una hemorragia, una fractura, etcétera, ya podemos pensar en lo que es estabilizar emocionalmente a una persona que acaba de sufrir una situación traumática, ¿ok? Reducir el nivel de estrés sería el segundo punto de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Reducir el nivel de estrés general que está teniendo la persona en ese momento, ¿ok? Porque conocemos lo que es el estado de shock. Yo creo que más de uno de ustedes, los que están viendo el seminario, conoce lo que es el estado de shock a nivel emocional, lo que implica no poder hablar, no poder procesar lo que acaba de ocurrir, y pues en muchos casos ataques de pánico o pérdida de control o episodios psicóticos breves, la pérdida de contacto con la realidad. Y por último, minimizar la posibilidad de conductas. Esto es un punto importante: minimizar la posibilidad de conductas que interfieran con el funcionamiento necesario actual. ¿A qué me refiero con esto? A que si una persona, vamos a suponer que en este contexto del terremoto, entra en un estado de pánico y quiere entrar en ese momento a la casa que está en ruinas, que está cayéndose, que está fracturada la pared o los cimientos, y quiere entrar a buscar algo que dejó ahí porque lo acaba de recordar y está en un momento de alto estrés y no está concentrado en lo que está haciendo, si entra vamos a decirlo en términos coloquiales, si la persona entra en pánico y quiere entrar a la casa a recoger sus cosas, en ese momento no está siendo funcional porque se está poniendo en riesgo y puede poner en riesgo a otras personas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a darle la vuelta al ejemplo, ponerlo en otro contexto de qué puede ser una pérdida del funcionamiento necesario actual. Una persona que acaba de vivir un asalto, una situación en donde su vida corrió riesgo como víctimas de violencia, que de repente el procedimiento que tenemos en el sistema de justicia no contempla, o hasta donde yo sé, no contempla el brindar primeros auxilios psicológicos en el primer respondiente, que sería la persona que lo tendría que llevar a cabo. No se lleva como tal, se lleva como tal el tema de los primeros auxilios en el plano físico, ¿no? De verificar si está herida o no y que la ambulancia le preste la atención necesaria. Pero primeros auxilios psicológicos no. Y en ese momento la persona tiene que ir a rendir su testimonio ante las autoridades, a rendir su declaración. Entonces, una persona que no esté estable, que no haya podido reducir su nivel de estrés en ese momento, pues realmente no podemos decir que pueda cumplir como tal esa función
en la mejor manera posible. ¿Sí me entienden? El tema que estamos viendo lo estamos aterrizando en el contexto de la pandemia que estamos viviendo por el virus de COVID-19, por el virus COVID-19, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Como tal, tiene efectos a nivel psicológico, ¿ok? Pero ahorita ustedes, paradójicamente, el brindar primeros auxilios psicológicos no asume que la persona va a tener problemas psicológicos. ¿Sí me entienden? O sea, de repente está como esta creencia de que es para prevenir un trastorno de estrés postraumático. Esa no es la función de los primeros auxilios psicológicos como tal. ¿Ok? Puede ayudar, pero ese no es el objetivo. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Y quien esté más familiarizado pues con el área de la salud mental sabe que un trastorno de estrés postraumático comienza a verse reflejado en la conducta del individuo en términos de síntomas. Pues una vez transcurrido un periodo mínimo, pues estamos hablando de prácticamente 6 meses, de acuerdo a los criterios diagnósticos. ¿Ok? Entonces, puede que la persona en ese momento más bien lo que esté manifestando es un trastorno de estrés agudo, que es lo que todas las personas manifestamos en una situación en donde el nivel de estrés escapa de nuestras manos. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esto? Cuando el nivel de estrés escapa de nuestras manos, cuando todo lo que funcionábamos, todo el contexto en el que funcionábamos, vamos a decir que el esqueleto de funcionamiento de nuestras vidas de repente se rompe, se interrumpe, vamos a dramatizar un poco, se hace pedazos, ¿no? ¿Qué pasa con COVID-19? Hay personas que creen que necesitan primeros auxilios psicológicos y no es así, no es así. Les voy a explicar por qué. Una persona común y corriente como ustedes, como yo, que están trabajando desde casa, que están desarrollando sus actividades, pues más o menos normal, que no han tenido un familiar enfermo, cercano, seguramente y de acuerdo a varios artículos que han estado saliendo en el transcurso de estas semanas, vamos a necesitar atención psicológica. Va a haber un periodo en donde vamos a decir que salgan en evidencia muchos problemas psicológicos al corto plazo. Después de esto, sin embargo, repito, no podemos hablar de esta situación porque no ha pasado. ¿Ok? Quiero ser claro con esto. No ha pasado. Sin embargo, ¿quién sí está viviendo situaciones de altísimo nivel de estrés en donde todo se sale de sus manos? Los médicos, las enfermeras, el personal de salud que está en contacto directo con las personas. ¿Por qué? Vamos al ejemplo del esqueleto que les decía. Cuando toda la estructura sobre la que has formado tu vida de repente llega a un evento que vamos a decir que lo desarma, lo desestructura por completo, entras, cualquier persona, no solo estas personas, cualquier persona entra en un nivel de crisis, de estrés tan agudo que en ocasiones no lo puede manejar. Y es cuando la persona necesita primeros auxilios psicológicos. Los ejemplos son varios. Yo estoy abordando esto porque son eventos altamente desestructurantes para las personas. Un ataque terrorista como el maratón de Boston, que quien no esté familiarizado fue un evento durante el maratón, que al finalizar el maratón hubo personas que colocaron dispositivos explosivos entre la tribuna, la audiencia, no la audiencia sino los espectadores, y los detonaron, y hubo personas que perdieron la vida, y hubo muchas personas que perdieron extremidades. Consideren que quienes perdieron extremidades eran atletas, corredores de maratón. Entonces piensen lo desestructurante que es de repente ver a tu compañero que está al lado de ti, que pierde la vida y tú además de eso pierdes la pierna y te dedicabas a correr. Por poner un ejemplo. Piensen en lo desestructurante que es para una persona eso en ese momento en específico.
y qué aspectos de su vida pueden quitarle funcionalidad o aumentar el riesgo de que tenga algún problema. Lógicamente, recuerden, nosotros nos enfocamos en cuanto a primeros auxilios psicológicos estamos hablando, en mantener a la persona en un nivel de funcionamiento que no ponga en riesgo su propia vida. ¿Ok? Eso es lo más importante, su salud física. En el caso del maratón de Boston, cuando hubo las explosiones, era ilógico brindar primeros auxilios psicológicos a la gente que estaba ahí herida. Hubiera sido totalmente irracional. Esto comenzó una vez que ya estabilizaron su salud, porque obviamente cuando pierdes una extremidad te estás desangrando. Y eso es un punto importante a considerar. ¿Ok? Entonces, fíjense, los primeros auxilios psicológicos se brindan horas después del evento, si es que la situación lo permite así, días después del evento o semanas después del evento. En el caso, por ejemplo, del huracán Katrina, que es un evento histórico que todos conocemos por la cobertura mediática que se le dio, en Estados Unidos hubo gente que perdió todo. Incluso aquí en México hubo un evento no muy alejado, el huracán Patricia, que ocurrió hace ya varios años aquí en México. Personas en Guerrero perdieron sus casas, lo perdieron todo y tuvieron que mudarse a albergues temporales. Lo mismo con erupciones volcánicas ha ocurrido, ¿no? Entonces es gente que pierde todas sus cosas, pierde todo su ritmo de vida. Lógicamente, gente, por ejemplo, con el caso del terremoto, que tenía sus hornos de pan en casa y se dedicaban al pan, pierden la casa, pierden trabajo, lo pierden todo en 2 minutos. Imaginen lo desestructurante que es eso. Con el caso de COVID-19, todavía no termina esto, ¿ok? No podemos saber, no podemos conocer realmente el alcance que va a tener en este sentido, pero podemos ver, estamos en una situación, dentro de todo esto que no es positivo, estamos en una situación privilegiada porque le llevamos pasos de ventaja en términos de tiempo a otros países, ¿ok? Le llevamos meses de ventaja, entre comillas ventaja, a China. Nos pudimos anticipar a la situación. Sin embargo, ustedes saben, y esto lo quiero utilizar como ejemplo, claro está, el caso de médicos que han decidido quitarse la vida debido a estos eventos altamente desestructurantes. Tenemos el caso de una médico que era la encargada del área de urgencias y de atención a pacientes de COVID-19 en Estados Unidos, que al ver a tantas personas perder la vida, no puedo decirlo porque no conozco el caso, no la conocí a ella, no hablé con ella, eso tiene que quedar bien claro, estamos trabajando básicamente con lo que podemos deducir de la situación, ¿ok? Lo que estamos deduciendo de eventos que ya conocemos, para nosotros podernos preparar de cierta manera. Pero podemos deducir que la presión pudo haber sido un factor que influyó para que la persona decidiera quitarse la vida, así como han habido más casos, no es el único caso. Hemos visto varios casos en personal de salud que de repente, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, truena. ¿Por qué? Imaginen ustedes la idea sobre la que crece esa persona. Trabaja en un ritmo constante, ha trabajado por más de 10 años en un ritmo constante de atender 3, 4, 5 pacientes por noche máximo en urgencias, en cuidados intensivos. ¿Qué diferencia será de pasar de perder la vida de una persona, que una vida de una persona se pierda en el ejercicio de tus funciones como médico profesional de la salud? Una vida en el transcurso, no lo sé. ¿Qué te parece? Una semana, a lo mejor 5 vidas por semana, a pasar a un ritmo de 15 vidas por noche que se pierdan en el turno en el que tú eres responsable, ¿no? Responsable entre comillas, eres responsable del área, pero pues, como tal no puedes hacerlo todo. Pero imagínense esas personas
encargadas del área de la salud que han crecido, han desarrollado esta idea de soy un buen médico, soy una buena médico porque puedo ejercer mis funciones bien y trabajo en esto y hago bien, etcétera, etcétera. De repente llega un evento que en el transcurso de un mes pierden la estructura sobre la que estaban funcionando. Por datos de lo que es el Journey of American Veterinary Medical Association, la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, en sus publicaciones, sabemos desde hace ya varios años que se considera a la profesión, al ejercicio de la profesión del médico veterinario como una, de acuerdo a datos estadísticos, ¿no? Vuelvo al tema, pero que es una de las profesiones con mayor índice de suicidios. ¿Esto por qué? Se puede atribuir a diferentes aspectos, ¿no? Sabemos que el fenómeno del suicidio como tal no es unidimensional, ¿no? No podemos asegurar que sea por X o Y factor, sino que es un conjunto de factores. Sin embargo, esta correlación sugiere, hace falta lógicamente estudios a mayor profundidad en términos cualitativos, pero podemos deducir que hay un fuerte impacto en el hecho de que pierden vidas de animales, ¿ok? Y se tiene pues cierta imagen o percepción, una serie de creencias, si lo quieren ver en términos cognitivos, un sistema de creencias de que el médico veterinario va a salvar a mi mascota, ¿ok? Entonces los eventos en donde los veterinarios pierden la vida de las mascotas, lo podemos ver aquí, lo hemos visto incluso en noticias, ¿no? Como un veterinario que pierde la vida de una mascota, a lo mejor puede salvar la vida de 100 mascotas, pero pierde la vida de una mascota y se desestructura por completo. ¿Por qué? Porque comienza la presión en redes sociales, a difamar su tarea, sus funciones como profesional en la medicina veterinaria, ¿no? Una serie de cuestiones que ejercen una presión en el individuo en un evento que lo vuelve traumático, ¿ok? Entonces, piensen y consideren esto, cómo podrá afectar esta situación en la que estamos viviendo por ambos lados, en el ejercicio de la profesión de la medicina, en el cuidado de pacientes con COVID-19, como la presión que ejercen los medios y, como ustedes saben, un montón de fake news, ¿no? Incluso pues para aligerar un poco la tensión de este tema que estamos hablando, voy a recurrir a hablar de esto que no es para nada serio, pero de la venta de líquidos de rodillas, que sabemos que no tienen ningún sustento científico, que no tienen ninguna prueba de que algo así sea, o sea, ¿me entienden? No tienes, son ideas sin ningún sustento y es presión que se está generando. Entonces piensen en un profesional de la medicina que se está desarrollando, está perdiendo vidas, encima de todo en la calle le avientan cloro, no lo dejan entrar a su departamento, se aísla de las personas con las que está viviendo, no puede ver a sus hijos si es que tiene, no puede ver a sus padres con quien vive, tiene que vivir en un cuarto aislado aparte, está en constante contacto con la muerte de personas, de pacientes, y está trabajando tiempos que no corresponden a una jornada laboral adecuada y no cuenta con el material adecuado para hacer el ejercicio de su profesión y de sus funciones. Toda esa presión vuelven a esta situación actual en una situación sumamente traumática para el personal de la salud, sumamente traumática, ¿ok? De nuevo repito, no puedo hablar del contexto actual porque no ha terminado, esto todavía no ha terminado, pero sí podemos hablar en términos ex post facto de tratar de deducir qué fue lo que sucedió con estas personas que han decidido quitarse la vida y que hasta en el cabo de, vamos a pensar en el caso de China, si es que comenzamos a ver estudios sobre trastorno de estrés postraumático, pues yo creo que serán hasta dentro de un año
que vamos a comenzar a ver estudios al respecto, ¿no? Todo esto que les expliqué es para poner en contexto cómo es que vamos a brindar los primeros auxilios psicológicos, pero antes de pasar a eso, quiero dejar en claro y hacer una recapitulación. Cualquiera formado en primeros auxilios, vamos a decir generales, y primeros auxilios psicológicos puede brindar la atención, ¿ok? Eso es un primer detalle. Cualquiera con cierta figura de autoridad. Vamos a pensar en un contexto de un pueblo, una comunidad. Un padre de iglesia puede ser en el sentido de que funciona como guía espiritual para esas personas. Es a quien se suelen acercar por lo que representa para ellos, ¿ok? Un profesor en un ambiente de clases pues tiene autoridad como para que los niños confíen en ella o en él. En una situación, por ejemplo, de un terremoto en donde hayan tenido que salir, por ejemplo, el caso de la escuela Repsamen, si lo recuerdan, pues con los directivos, con quienes suelen dirigir en ese momento y prestar la atención como primeros respondientes cuando toda una estructura colapsa. No había ambulancias ni primeros auxilios suficientes como para atender a todos. Tuvieron que hacer un ejercicio de primer respondiente. Policías, estamos hablando de policías, enfermeras, paramédicos. Ajá. ¿Quién no puede hacer primeros auxilios psicológicos? Recapitulando todo esto. En primer lugar, no te lo recomiendo si eres psicólogo o estudiante de psicología y lo que quieres es dar terapia. No te lo recomiendo porque no es lo mismo y posiblemente, no estoy diciendo que así sea, pero muy posiblemente no vas a cumplir con el objetivo de los primeros auxilios psicológicos. En otro término, porque está sesgado. Hay un sesgo al estar en constante práctica clínica o relacionados con el tema de la psicología clínica y todas las teorías psicológicas, se va sesgando el proceso que tenemos. A lo que me refiero es que no es lo mismo un reporte en una entrevista laboral, si te dedicas a lo laboral, a un reporte en una entrevista clínica. No es lo mismo el reporte que establece un médico en la práctica clínica habitual. No es lo mismo el reporte que debería establecer una persona de la Fiscalía de Justicia cuando recibe una persona a rendir su declaración para hacerla sentir cómoda. No es lo mismo, ¿ok? Entonces no es lo mismo un reporte o un primer acercamiento no intrusivo en una situación de alto nivel de estrés, una situación traumática. No es lo mismo que en la práctica habitual de los psicólogos. Por eso digo que tiene más que ver con los primeros auxilios que con lo psicológico, ¿ok? Entonces, si no estás capacitado en el área de primeros auxilios y solo por el hecho de ser primeros auxilios psicológicos, no te recomiendo que lo intentes a menos que tengas la formación, ¿ok? Y no vas a tener la formación en este webinar, ¿ok? Vas a tener las bases, el conocimiento, te vas a informar, vas a conocer, vas a decidir tú si más adelante te formas en eso. Pero ahorita como tal no estás supervisado y no estás formado en el ejercicio. Es como dar reanimación cardiopulmonar, RCP. Si alguien no te supervisa cómo lo haces, no lo vas a poder realizar de manera adecuada. Puedes lastimar, puedes romper una costilla, colapsar el corazón, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo en términos psicológicos, claro está. Y no te recomiendo que lo hagas, y esto va más que nada dirigido pues también, en primer lugar, al personal de atención psicológica. Repito, no es que tenga algo en contra de mis colegas, yo soy psicólogo, lo aclaro, pero estoy viendo que últimamente ha habido un boom de atención psicológica, vamos a llamarlo express, brindar atención psicológica express. Como yo soy psicólogo laboral, pero soy psicólogo, ofrezco mis servicios como terapeuta en esta situación de alto nivel de estrés. De nuevo, eso no es ético en primer término,
Y me lleva a unirlo con el segundo término. ¿Quién no puede realizar atención psicológica ni primeros auxilios psicológicos? Personas que no sean estables psicológicamente hablando. Vamos otra vez con la analogía que hago con los primeros auxilios físicos, ¿no? Vamos a suponer en un contexto de tiroteo escolar que es común en Estados Unidos, aquí no ha ocurrido, pero aquí no es tan común, tristemente, pero tristemente es común en Estados Unidos, ¿no? En ese contexto, yo como profesor estoy dando mi clase, ocurre lo que ocurre, como tantas veces ha pasado. Un alumno lo veo en el pasillo herido de gravedad. Si tú tienes conocimientos en primeros auxilios, sabes que el primer paso para brindar primeros auxilios es verificar visualmente, hacer una inspección visual para garantizar que tú no te estás poniendo en riesgo. Ajá. ¿Qué me refiero con esto? No voy a aventarme al pasillo a jalar. Obviamente lo puedo hacer en un acto heroico, irresponsable de mi parte, pero heroico. Aventarme y jalar a la persona para meterla porque a mí también me pueden dar. Y no puedo brindar atención, no puedo brindar primeros auxilios si yo también tengo una herida en la pierna. ¿Me entienden? Es como si yo intentara ayudar a una persona y no estoy bien, lo único que voy a provocar es un desequilibrio en la persona y en mí mismo. Y eso me pone en un riesgo mayor. A mí en primer lugar, porque les comparto brevemente, esto no tiene que ver con primeros auxilios, pero fue una de mis primeras experiencias clínicas. Fue una paciente que acudía a atención psicológica. Yo estaba en formación y yo era la primera persona, vamos a decir el primer filtro. Esa noche yo no dormí, no me contó problemas, vamos a decir graves, lógicamente para la persona pues eran fuertes, no por eso asistía a recibir la atención. Yo estaba supervisado, claro está, para todo el proceso de atención. Y aún así, aunque no lo hice por mi cuenta, no fue proceso de terapia como tal, sino simplemente una entrevista inicial, vamos a decir el rapport, para quien esté familiarizado con el término. Aún así no pude dormir, fue demasiada la carga, el tener los problemas de alguien más para mí. Entonces, en una situación de un evento traumático de alto nivel de estrés, yo lo veo complicado que si tú no estás en condiciones de brindar la ayuda, lo brindes, ¿ok? Entonces, esa es mi sugerencia. Yo apelo a que la audiencia, quienes están viendo esto, pues sean éticos en primer término y en segundo que sean prudentes con la situación, ¿ok? Entonces, si eres un profesional que está en el área de la salud, que tiene relación con esto, a lo mejor estamos hablando que tienes a tu cargo médicos, probablemente en esta situación, en este contexto de COVID-19, comienza a haber pérdida de vidas y hay un médico que ya no está pudiendo manejar la situación y está poniendo en riesgo también sus funciones como médico. Un alto nivel de estrés, ustedes saben que afecta física y mentalmente hablando, ¿no? Y largas jornadas de trabajo afectan física y mentalmente hablando. Una persona exhausta, no como tal burnout, porque eso viene en términos temporales, ¿no? Pero con una jornada, basta con un día de una jornada extenuante, al final del día ya no va a estar ejecutando las funciones como tendría que estarlo haciendo. Puede poner en riesgo la vida de otras personas al realizar un procedimiento de una manera inadecuada, tanto puede poner en riesgo su vida o puede comenzar en este nivel de estabilidad emocional en donde considera lesionarse a sí mismo. Ajá. O la pérdida de otras funciones esenciales para su funcionamiento en ese momento. Entonces, cuando, ya que llegamos otra vez recapitulando hasta acá, cuando después del evento, ya que te cercioras que la persona está bien, lógicamente en el caso de los médicos hay que cerciorarnos
intente brindar esta atención como primer respondiente en un contexto en este sentido, pues es asegurarse que la persona esté físicamente bien. Si la persona se contagió, hay que darle la atención cuanto antes. Si la persona sufrió alguna herida o en la calle sufrió algún ataque o alguna situación de este tipo, vamos a pensar ahora no tanto en el personal de salud, sino en el personal de seguridad pública, que también están viviendo este evento muy de cerca. Casi yo podría pensar que las personas que más necesitarían estos primeros auxilios psicológicos pues son los que están en contacto directo con esta dinámica. ¿Ok? Para los demás que tienen un nivel de estrés menor, lógicamente todos estamos teniendo estrés, ¿no? De que no podemos dormir, de que nos estamos desvelando de más, comiendo mucho, estresados, preocupados, con un breve episodio de ansiedad en donde me falta un poco la respiración, pero pues así me la llevo, me tomo un juguito, me voy a ver una película, me duermo un rato, etcétera. Eso podemos decir que, vaya, es algo que todos estamos viviendo, ¿no? Caso contrario a quien en serio está viviendo un evento traumático a nivel de ataque terrorista, a nivel de desastre nuclear, a nivel de erupción volcánica, a nivel de terremoto, de inundación, tsunami, mar de fondo, todos estos fenómenos que varios de ellos sí los conocemos aquí en nuestro contexto social de México. El de los primeros auxilios psicológicos o Psychological First Aid de la APA, la Asociación Psicológica Americana. Vamos a explicar lo que es el procedimiento que sugiere la National Child Traumatic Stress Network, por sus siglas, NCTSN. Ese sería el manual como tal de protocolo, los puntos que marca el manual de protocolo a seguir pues en una situación ya sea con niños, adolescentes o adultos en caso de un evento traumático. En primer lugar, el contacto. El contacto es algo importante en lo que es la instrucción en primeros auxilios psicológicos de la Universidad Johns Hopkins. Lo que sugieren es el establecimiento de un rapport no intrusivo, ¿ok? A esto, ¿qué me refiero con un rapport no intrusivo? No llegar directamente con la persona y decirle qué te pasó, ¿no? El establecer un rapport es algo complicado y quienes están familiarizados con esto saben que no es simplemente preguntar hola, ¿cómo estás? O presentarse. Es importante presentarse en ese momento. En el caso, por ejemplo, de quienes tienen un sistema en donde incluyen los primeros auxilios psicológicos, pues contemplan la figura del trabajador social como quien brinda la atención, ¿ok? Entonces se presenta la persona. ¿Por qué? Porque las personas a menudo pues no van a confiar en ti. En cuanto lleguen, por ejemplo, vamos a pensar otra vez en el escenario del terremoto, la gente que llegó a vivir a los albergues difícilmente van a confiar en cualquier persona que llegue, ¿ok? Entonces, van a confiar en el sentido de que están buscando una figura que los pueda apoyar en ese momento, ¿no? O alguna autoridad, pero no como tal para establecer pues una relación necesaria para cierto nivel de compromiso que implica el brindar primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Porque una vez que inicias en la atención de PFA, no puedes dejar a la persona así como así, ¿ok? Es un error común pensar que hablar con una persona 15 minutos es primeros auxilios psicológicos. El modelo sugiere que puedes ver a la persona incluso 2, 3, 4, hasta 5 veces de ser necesario, ¿ok? No tiene un tiempo determinado, pero un primer contacto adecuado y vamos a decir no intrusivo es importante como un primer punto. El segundo punto, la seguridad y la comodidad. Brindar a la persona la seguridad que necesita en ese momento. Vamos, repito,
Si la persona está herida y lo que necesita es curar la herida o tener atención médica en ese momento, vamos a tratar de ayudar a la persona que tenga esa atención médica en ese momento. ¿Ok? El tercer paso, la estabilización. ¿Ok? La estabilización de la persona en términos ya emocionales, ya que nos aseguramos que la persona está bien. Por ejemplo, ahora que en la Ciudad de México están improvisados los lugares en donde duermen médicos y prácticamente ahí viven los médicos para poder atender a las personas ahí mismo. Pues hay mucha gente que llega y está prácticamente viviendo ahí, ¿no? Entonces, después del contacto, la seguridad y comodidad, lo que seguiría en la lista, ya que la persona comió, ya recibió pues la atención, el cuidado necesario, la desinfección que supongo que llevan a cabo, todos estos procesos, ya sigue la estabilización de la persona que está en crisis, ¿ok? Por ejemplo, después del terremoto, ya que llega la persona al albergue, estabilización emocional, información e identificación de necesidades, preguntar a la persona pues información, qué es lo que necesita en ese momento. La persona te puede decir que incluso, no lo sé, vamos a imaginar, perdió sus credenciales, no tiene identificaciones, no tiene dinero, no tiene teléfono, no puede ubicar a su familia, ¿ok? Entonces estamos identificando lo que necesita la persona en ese momento para estabilizarse y estar bien, ¿ok? Estar estable. El siguiente punto es la asistencia práctica. Por eso les digo que se parece más a los primeros auxilios que a la psicología. No estamos dando un proceso terapéutico, estamos dando asistencia práctica. Si necesita un teléfono, tratar de conseguirlo. Si necesita agua, tratar de conseguirla. ¿Sí me entienden por dónde va? El siguiente punto es la conexión con servicios sociales. Si necesita un lugar donde dormir, si lo que necesita pues es algún paquete de comida, si lo que necesita es, no lo sé, una vacuna, un lugar donde quedarse esa noche, cobijas, ropa, etcétera, ¿no? La conexión que se hace con los servicios que brinda pues el Estado prácticamente en ese momento, ¿no? O la organización social. Puntos en donde entraría pues el conocimiento teórico de nuestra parte, el brindar información sobre las reacciones naturales esperadas en una persona en una situación de estrés. Vamos a decirle en términos coloquiales, normalizar la situación para la persona. El explicarle a la persona que es normal, que no va a poder dormir, que es comprensible, que no se siente bien al hablar al respecto. Importantísimo en este punto no decir que las cosas van a estar bien porque no van a estar bien. La persona acaba de perder su casa. Si tú le dices que todo va a estar bien, lógico que no, porque probablemente perdió todo su dinero de toda su vida y quizás nunca lo recupere. Quizás perdió su trabajo y a su familia y tal vez nunca se reponga de eso. Entonces, no des falsas esperanzas, ese punto es importantísimo, principalmente para quienes practican temas de psicología positiva, que dimensionen lo nocivo que puede ser y poco ético el atreverse a aventarse, vamos a decirlo así, a trabajar lo que sería un modelo en crisis o de primeros auxilios psicológicos en una persona que realmente está viviendo una situación en la que difícilmente va a salir tan sencillo, ¿sí me entienden? Un médico, por ejemplo, en esta situación que es altamente probable que se contagie, porque lo hemos visto, porque es la información estadística que tenemos, repito, con base en la experiencia que veamos de otros lugares, decirle que todo va a estar bien, pues realmente no aporta mucho y puede provocar el sentimiento de desconfianza en la persona. Y si recuerdan, parte del primer contacto no intrusivo, pues es establecer una relación de sí de comprensión, de ayudarle a la persona que procese lo que está viviendo, que hable, que lo verbalice, que lo explique, que lo exprese, pero no vamos a decir en ningún momento
ninguna clase de consejo, ni vamos a tratar de dar falsas esperanzas o ánimos en una situación que realmente pues sí es grave. Vamos, repito, lo mismo, alguien que acaba de perder a un familiar, alguien que acaba de perder su casa y todas sus cosas, su fuente de trabajo, su vida entera, no le puedes decir todo va a estar bien, ¿ok? Y por último punto, referir a servicios futuros, que pueden ser servicios médicos, que pueden ser ya servicios psicológicos, ahora sí en este punto, o algún otro tipo de servicio que la persona posiblemente va a necesitar al corto plazo. Únicamente para finalizar esta pequeña charla que tuve con ustedes, pues quiero recalcar el hecho de que esto no sustituye como tal la formación en un tema de primeros auxilios psicológicos. Requiere, al igual que los primeros auxilios, al igual que el proceso terapéutico, aunque sean cosas bien distintas, requiere la supervisión y la práctica constante, supervisada, claro está, en el ejercicio de este tipo de atención. ¿Ok? Sin embargo, pueden estudiar, pueden aprender qué sería lo necesario, podrían apoyar en determinado escenario en donde sean las únicas personas que estén facultadas para hacerlo. Ahí ya sería valorar la situación. Sin embargo, pues sí les sugiero, esto va como invitación extra, ¿no? Terminando este tema, únicamente me queda hacerles una invitación extra de que muy probablemente quienes están viendo este contenido pues son profesionales del área de la salud, estudiantes, repito, área de la atención médica, primeros respondientes, incluso policías, ¿ok? Figuras de autoridad en algún sentido, en algún momento para ciertas personas. Pero lo que sí quiero ser muy enfático es que procuren ustedes estabilizar primero su estado emocional propio para en determinado momento que se vuelva necesario brindar la atención, poderla brindar adecuadamente, en el sentido de que si yo no estoy bien, no puedo brindar primeros auxilios a otra persona. Si yo soy una persona que entra fácilmente en crisis, que yo no sé manejar un nivel de tensión alto y que cuando mis amigos me cuentan sus problemas no puedo ni dormir, no te lo recomiendo que lo intentes, ¿ok? Puede resultar contraproducente para ti y poner en riesgo a más de una persona, ¿ok? Esa es mi invitación para todos los profesionales que intentan, no digo que de mala fe, yo sé que de buena fe lo hacen con la mejor de las intenciones, pero esa es mi invitación porque he visto muchos casos en la práctica clínica, claro está, ya hablando en la práctica clínica, personas que les cuesta trabajo desapegarse un poco en ese sentido de las implicaciones emocionales que conlleva atender a una persona que ha vivido una situación desfavorable, traumática, vamos a llamarla traumática. ¿Ok? Entonces en una situación de crisis esto se va a ver incrementado. En la práctica clínica a menudo llegan con problemas de algo que ocurrió hace 2 semanas, hace un mes, hace 3 años. Esto es con algo que está ocurriendo. COVID-19 está ocurriendo. ¿Ok? Todavía no sabemos qué va a suceder, pero esto es lo que comparto con ustedes. Espero que haya sido de su interés, espero que haya sido fructífero, que haya ayudado a darles una perspectiva sobre el tema, sobre el panorama de lo que podemos hacer, de la manera en la que podemos apoyar, de la manera en la que podemos pues ayudar incluso en determinado momento pues a nuestra comunidad cercana, ¿no? Esto es un panorama de lo que podríamos hacer en determinada situación. En esta situación queda en cada uno pues valorar de qué manera lo haría, si está capacitado o capacitada para hacerlo. ¿Ok? Me despido con esto. Espero que haya sido de su agrado el contenido.
Cualquier comentario será bien recibido. Estamos en el marco del 2º aniversario de esta institución. Y pues bueno, agradezco mucho la invitación, su atención. Espero que todos estén muy bien. Cuídense, que les deseo mucha salud, mucho éxito a todos y que estén bien en sus casas.